Dios nuestro, Padre de la luz, tú enviaste tu palabra al mundo, sabiduría salida de tu boca, para que ella fuera señora y guía de todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella hiciera morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos, manifestara tu voluntad y le hablara a tu pueblo sobre el Mesías Jesús. Finalmente has querido que tu mismo Hijo, en persona, la palabra eterna que estaba junto contigo, viniera hasta nosotros y se hiciera carne, que pusiera su morada entre nosotros. Él es el Verbo encarnado, concebido por el Espíritu Santo, en el vientre virginal de María Santísima. Envía ahora el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos dé un corazón capaz de escuchar, para que nos ayude a encontrarlo en las Sagradas Escrituras y a generar en cada uno la palabra. Que tu Espíritu, Señor, corra la cortina de nuestros ojos y nos lleve a la verdad completa, que nos dé inteligencia y perseverancia en el seguimiento de tu Hijo hasta el final. Te lo pedimos, Padre, por Cristo, Señor nuestro, quien sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de entrar en materia, dos indicaciones. Una, recordarles, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos, porque hace interferencia. A mí no es que me moleste tanto, aunque a veces sí me distrae, pero sobre todo a todo el grupo. Si una persona tiene el micrófono abierto, se escucha la licuadora, el niño que lloró, cuando tosió, entonces todo eso genera un ruido en la plataforma. Entonces les pido encarecidamente que cada uno esté pendiente de que su micrófono esté apagado. Igualmente ayuda tener la cámara apagada, pero solo ayuda. En realidad, si la tienen prendida no pasa nada. Lo que pasa cuando se tiene prendidas, caso somos más de 100 personas, pues obviamente incide en la señal de Internet. Bueno, esa es la primera indicación. La segunda es de tipo académico. Nuestro diplomado de renovación de comunidades. Es importante que tengamos claro de qué se trata. ¿Cuál es el planteamiento? Quiere ser un camino de renovación por las rutas de la formación. Una formación que busca la revitalización desde el corazón del Evangelio y con todo lo que esto implica, de nuestra experiencia del Señor y la comunidad y el apostolado que brota de ahí. Eso es lo que estamos buscando. Y para esto nos ha parecido trazar cuatro rutas. Cuatro rutas que son cuatro caminos dentro del mismo camino. Y de hecho, el camino fundamental, el básico, es aquel con el que empezamos cada sábado, el camino de la palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios en la Escritura nos entrega la historia de un pueblo que se configuró, que maduró, que vivió sus crisis, un pueblo que aprendió también a captar la revelación de Dios, y esto es lo que nos han entregado en las Sagradas Escrituras. Esta es la primera ruta. La segunda ruta es una ruta espiritual, porque es un camino hecho en la experiencia del Espíritu, y espiritual aquí es espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, pero que vivimos desde nuestro espíritu. Es también un camino de evangelización, porque la razón de ser del pueblo de Dios, de la iglesia, es la misión. Y es también un camino de compromiso en la transformación del mundo, porque en el corazón de este evangelio está el reino, y el reino no es el reino que está más allá solamente, es el reino que está aquí, que el Señor quiso inaugurar aquí.
y que implica la transformación del mundo entero. Es el compromiso social, es el ocuparnos de todos los aspectos que pertenecen a la realización del proyecto de Dios para nuestra humanidad y en el planeta en el cual habitamos. Entonces son 4 líneas que se van entretejiendo. Pero la básica, la primera, es la con la que empezamos cada día y creo que no puede ser de otra manera. En el principio está la palabra, dice la misma escritura, y en el principio, en la base de este diplomado, está la escucha de la palabra de Dios. Y nos ayuda en esta ruta, en este camino con la palabra, una guía. Hay una pista, un criterio. No vamos a leer Génesis, del Génesis al Apocalipsis de manera corrida como nos gustaría, no podemos hacerlo, no es real, no sería un diplomado, ni siquiera una carrera sería posible hacer. Pero sí podemos delinear, eso sí lo podemos hacer y bien hecho, delinear bien el camino de construcción de un pueblo, de una comunidad, que es la familia de Dios. Eso sí lo podemos hacer. Y esto es lo que nosotros nos encontramos en la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es por casualidad que el libro del Génesis es la historia de familias. Desde Adán y Eva, y sus hijos, Noé y sus hijas, en realidad desde Abraham y todos los patriarcas, toda esta historia es una historia de familia. Y así hasta el libro del Apocalipsis. Tenemos entonces la historia de un pueblo. Y el primero con el cual comienza la formación de este pueblo es Abraham. Abraham es un personaje que la Biblia sitúa en la historia de Israel, en la historia de la salvación, pero es también no solamente un individuo. Abraham es la imagen del pueblo entero. Y con esto entramos ya en materia. El camino de Abraham. Abramos nuestras Biblias en Isaías, antes de mirar la historia en Génesis, Isaías, capítulo 51, versículos 1 y 2. Repito, Isaías 51, 1 al 2. Dice el profeta Isaías, en tiempos del exilio, de los años 500 antes de Cristo, estas palabras a todo el pueblo. Son palabras de consolación. Prestadme oído los que anheláis, vosotros que anheláis la seguridad, que andáis buscando a Yahvé. Mirad la peña de donde os tallaron, la cantera de donde fuisteis sacados. Reparad en Abraham vuestro padre y en Sara que os dio a luz. Pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué. Pienso que esta cita nos puede ayudar a entrar por la puerta grande en el camino que hoy trazamos de Abraham, primera etapa de toda nuestra ruta. El camino de Abraham no es más que el camino de todos los tiempos de un creyente en el Señor, del Dios revelado en la historia de un pueblo, el Dios llamado Yahvé. Dice el texto, para una comunidad que está en exilio, le dice, vuelvan a su identidad, recuperen su identidad. Y miren la manera como dice, como le invita a recuperar la identidad. Miren la peña de donde os tallaron. Eso es interesante. La peña, imagina ver la montaña, la gran roca, que es una cantera de donde extraen las piedras, y cada israelita es una roca de Abraham. Bonito. Cada israelita es un Abrahamcito.
Miren la peña de donde os tallaron, la cantera de donde fuisteis sacados. Bueno, hay dos expresiones. Está la imagen de la cantera, pero luego dice tallados. No es una piedra que esté en bruto, implica tallar. Eso es lo que yo quiero que veamos en esta próxima hora. ¿Cómo se talla? ¿Cuáles son los rasgos abrahámicos que nos configuran y nos dan identidad? También los cristianos somos hijos de Abraham. María de Nazaret, hoy es sábado, estoy emocionado con María, en el Magnificat, cuando concluye el himno del Magnificat, dice que Dios se acordó de su misericordia como lo prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. En boca de María está Abraham y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y de esta manera se inaugura el Nuevo Testamento en el canto feliz de la Virgen María, con una referencia a Abraham. Esto no es casual. Y ni se diga todas las referencias que hará el mismo Jesús, las referencias que encontraremos en los Hechos de los Apóstoles, en las predicaciones querigmáticas, y Pablo menciona a Abraham por todo lado. Volvamos a Isaías 51, 1 al 2. Sigue todavía diciendo en el versículo 2, reparad en Abraham vuestro padre y en Sara que os dio a luz. Todos somos hijos de Abraham. Pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y lo multipliqué. Somos la simiente de Abraham en el mundo. Y entonces, para entender mejor esta nuestra identidad, la cantera, la peña, la cantera de donde fuimos sacados, la peña en cual somos tallados, y esta simiente a la cual pertenecemos, que era una y ahora está multiplicada en todos los creyentes, y entre esto nos contamos los que estamos aquí reunidos, viene entonces la pregunta, y vamos a responder con cuidado. ¿Cuáles son los rasgos de Abraham? ¿Cuáles son los rasgos de esta identidad de un personaje llamado Abraham? ¿Y cómo se construye? La construcción de esta identidad, de estos rasgos identitarios, es lo que llamamos el camino de Abraham. Lo encontramos en Génesis, capítulos 12 al 25. Vamos a abrir, ahora volvamos nuestras Biblias, devolvámonos en la Biblia al Génesis. Génesis, capítulo 12 al 25. Esta sección llamada la sección de Abraham, vamos a dejarlo con ese nombre genérico, el ciclo de Abraham de forma técnica, nos entrega 5 pasos, 5 momentos en el desenvolvimiento de la vida de Abraham, y en cada uno de ellos se va acuñando un rasgo. Se va perfilando un rasgo. Por lo tanto, son 5 rasgos que se van imprimiendo en la personalidad de Abraham, y esa personalidad hoy es la nuestra. 5 rasgos, pero son 5 características dispuestos a manera de un proceso dentro de la narrativa de la vida de él. Pero hay un paso previo. Antes de entrar en los 5 rasgos que están entre los capítulos 12 y 20 y 25 del libro del Génesis, es bueno mirar el antecedente. El relato en realidad no comienza en el capítulo 12. Comienza en el capítulo 11, versículos 27 al 32. Abramos la Biblia. Génesis 11, 27 al 32. Veamos la premisa, el antecedente. De una manera breve, el narrador del libro del Génesis nos coloca en contexto y nos presenta rápidamente el personaje. Dice así: estos son los descendientes de Terah.
Todo empieza no con Abraham, sino el papá de Abraham. Se llama Terah. Terah tuvo 3 hijos: Abraham, Nahor y Harán. Escuchen los 3 nombres. Abraham, si está de primero, indica que es el mayor. Nahor y Harán. El hermano menor, esta es una historia de familia. El hermano menor, Harán, tuvo un hijo. Se llamó Lot. Pero resulta que este hermanito menor, el hermano menor de Abraham, se murió. Se murió muy pronto. Y entonces nos dice el relato que esto ocurrió estando en Ur de los Caldeos. Esto inmediatamente nos pone delante del mapa. Ur de los Caldeos queda, imagínense ustedes, la luna. Vamos a hacer aquí la media luna fértil, pero boca abajo, como una boca cuando está así triste, así. Una punta y otra punta de la luna, las 2 puntas del círculo. La punta que está a la derecha de ustedes es el Golfo Pérsico. La punta que está a su izquierda coincide ya con Israel, porque Israel ya comienza el final de la media luna fértil. En realidad, Siria, final Siria. Tenemos entonces una media luna. De un lado está Ur, del otro lado está Israel, Siria. Por ahora Israel no existe, Siria. Aram, para ser más exacto, la tierra de Aram. Todo este territorio es un territorio desértico, excepto lo que forma la media luna fértil: 2 ríos. 2 de los ríos mejor conocidos de la antigüedad, junto con el Nilo, con el amarillo, 2 de los grandes ríos están ahí y que se van entrelazando: el Tigris y el Éufrates. Pero fuera de ese hilo creado por los ríos y la fertilidad que genera a su alrededor, todo lo demás es desierto. Ur está en una punta, Aram está en la otra punta. La familia de Abraham, la familia del señor Terah, por razones económicas, tiene que emigrar. Esta es una familia ya desde el principio migrante. Abraham siempre fue un migrante. No es que el Señor lo hizo migrante poniéndolo a caminar en su palabra. No, él ya era un migrante. Y fue migrante. Su historia de familia, su historia personal tiene que ver con la historia de su familia. El día en que papá Terah dice: nos vamos. O nos vamos o nos morimos de hambre. Vamos a buscar otra tierra mejor. Y entonces emprenden el viaje por la media luna fértil hasta el otro extremo, hasta Harán. En este camino ocurre una desgracia, como ocurre con tantas familias migrantes. El menor, el más débil de la familia, se les muere. Tienen difunto en la casa, tienen duelo en la casa. Y entonces, como es propio del mundo antiguo, el abuelo adopta al niño. Y sigue la historia. También no solamente se murió uno y Lot, el hijo de Harán, es adoptado por Terah, el abuelo, sino dice: Abraham y Nahor se casaron. Bueno, organizaron familia. La mujer de Abraham se llamaba Sarai. Sarai significa mi princesa en hebreo. Sarai. Y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y Gisca. Entonces, y se casó con la sobrina, y cómo es la cosa. Estamos en un clan. Sarai, otro detalle, era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán, y llegados a Harán, se establecieron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Es decir, hemos hecho el recorrido de Ur, toda la media luna fértil, en dirección buscando Mediterráneo,
hasta la actual región de Siria, Arán. Aquí nos dice Canaán, claro, porque ya estamos cerca del territorio que es territorio que luego será Israel. De hecho, en algún tiempo llegaron a ser parte del mismo territorio, en algún momento de la historia. Este es el punto de partida. ¿Qué hemos señalado en el punto de partida? Una familia que por razones económicas debe emigrar, una familia que lleva en el corazón ya una pérdida, uno de los 3 hermanos ha muerto, una familia donde ya se han organizado y los 2 hermanos que han quedado se han casado, pero solo uno de ellos viaja con el papá, Abraham, y Sara, pero resulta que Abraham y Sara no tienen descendencia. Este es el punto de partida. Miremos ahora sí, vamos a delinear las 5 etapas. Vamos a ir dando las características de las 5 etapas. Etapa número 1, Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4. La primera característica del camino de Abraham es la respuesta a la llamada. Pueden colocar ustedes como título, paso número 1, vocación. Vocación. La experiencia de Dios en el pueblo de Israel comienza con la escucha. Y esto va a definir la fe. ¿Qué es lo propio de la fe? La fe no es un yo creo. Yo creo esto o lo otro. Esos son lenguajes de la fe. La fe, la primera expresión, es manifestación y definición de la fe en la Biblia es lo que ocurre aquí. La fe es una respuesta a una llamada, a una palabra primero. Eso es la fe. La fe es un sí. La fe es una entrega. La fe es la respuesta a una voz. Abraham será nuestro padre en la fe, porque es modelo de respuesta a la voz de Dios. ¿Y cómo ocurre esto? Miremos el capítulo 12, versículos 1 al 4. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Punto número 1. ¿Cómo ocurre la vocación? Es la respuesta a una llamada, pero observemos los detalles del texto. En la palabra del Señor hay un imperativo. La primera palabra del Señor es vete. Literalmente es lech lecha, se dice en hebreo. Lech lecha. Lech lecha es sal. Tienes que salir, salir. Y esta salida tiene 3 anclajes que se van a romper. 3 cuerdas que lo tienen atado y que implica romper. Salir significa romper. Romper con. Y le coloca 3 elementos de los cuales se hace la ruptura. 1, de tu tierra. 2, de tu patria. Y 3, de la casa de tu padre. 3 aspectos. Repito, tu tierra, me perdí aquí, de tu patria y la casa de tu padre. Este punto de partida supone un punto de llegada. Vete de dónde a dónde. Dice el Señor, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí nos llevamos una primera sorpresa. Es muy claro de dónde se parte, pero no es claro para dónde se va, al menos desde el punto de vista geográfico. A la tierra que yo te mostraré. Uno diría, pero Señor, por lo menos dame una pista, dame un mapa.
Necesito un WhatsApp, no, un GPS para ubicarme. Dame algo. No, Señor. A la tierra que yo te mostraré. Esa tierra tú la descubrirás. Y la descubrirás a partir de la escucha de mi palabra. Yo te mostraré. O sea, Abraham, el Señor no le da un mapa. Lo único que le da es su voz. Y Abraham todo el tiempo tiene que estar a la escucha de la voz de Dios para saber qué paso tiene que dar. De una tierra a otra tierra. Este es el camino de la fe. La fe es una respuesta que le pone dinamismo a tus pasos. Donde tú sabes de dónde partes, pero tú no tienes claro dónde vas, excepto un detalle. Ese aquel que donde tú vas es el Señor. Bueno, si sabemos dónde vamos. Pero la tierra física donde vamos a aterrizar mientras tanto, el Señor la mostrará solo poco a poco. Permítame todavía algo más. Volvamos sobre el punto de partida. La fe, entonces, elemento, la vocación, la llamada, va a definir la fe de Abraham. Abraham, primer rasgo de su personalidad, la fe es una respuesta, la fe es una relación, es un ponerse en camino, siempre en camino. Pero en el punto de partida hay tres elementos en los cuales hay que ponerle mucho cuidado. Tu tierra, versículo 1, tu patria y la casa de tu padre. Lo que le está pidiendo el Señor no es cualquier cosa. Es un morir a todos, a todas sus seguridades. De hecho, esto es lo que ocurre siempre en el camino de Dios. Esto es una clave teológica, no solo de Abraham, de la Biblia entera. Dios te pide, como una planta, desplantarte, desarraigarte, donde tú estás seguro, donde tú tienes todo de tu seguro, desplantarte para un replantarte, un trasplantarte en Él. Interesante. Ya la fe implica una renuncia, un salir para trasplantarse. Pero aquí es donde están los tres elementos. El Señor le dice primero tu tierra. ¿De dónde? De tu tierra. La palabra tierra que se utiliza aquí, el término tierra es Eretz. En, en hebreo hay dos palabras para decir tierra. Se puede decir Eretz o se puede decir Adamá. Adamá, de donde viene la palabra Adán. Se llama Adán porque fue sacado del polvo de la tierra. Adamá es el soporte físico, donde estamos ahora parados. Esta es la tierra. Yo pongo los pies en el suelo y digo, estoy en la Adamá. Eretz, Eretz, que es el término que se utiliza aquí, es mucho más que la Adamá. No es cuestión de un perímetro, dejar un perímetro físico, un apartamento, una casa, una ciudad. No, Eretz indica lo que ocurre dentro de una Adamá. En una Adamá se configura una cultura. Me explico, lo digo con un ejemplo. No es lo mismo haber nacido en la costa, cerca del mar, que haber nacido en los Andes, en la región andina, en montaña, o haber nacido en un valle, como el Magdalena, o haber nacido en los llanos orientales, o haber nacido en la Amazonia. Hay una personalidad cultural que te configura. Tiene que ver con tus gustos musicales, con tu culinaria, con tu manera de hablar, inclusive con tu percepción de la vida. Esto es el Eretz. Esto es lo que en hebreo se llama Eretz. No solamente es una tierra, es todo lo que configura esta tierra. Eh, la próxima vez que ustedes vayan a Israel, se van a llevar una bonita sorpresa. Cuando ustedes llegan a Tel Aviv en el avión y llegan cantando Benu Shalom Alejem, si todo el mundo se baja contento, van a ver un letrero que les dice bienvenidos, Shalom. No dice bienvenidos a la Adamá, al suelo. Dice bienvenidos al Eretz, la palabra que está aquí.
Es decir, no te están invitando simplemente a un perímetro físico con unos kilómetros cuadrados. Te están invitando a un universo histórico, cultural, con características propias. Eso es Eretz. Sal de tu Eretz no es dejar simplemente un territorio. Sal de tu Eretz significa romper con aquello que te configuró. Y esto es muy fuerte. Romper con aquello que te configuró. Es lo mismo que le va a pasar a los primeros discípulos de Jesús. Perdonen, me traslado rápidamente al Evangelio por un segundo nada más. Cuando Jesús llama a los primeros discípulos, hace lo mismo. ¿Quiénes eran Pedro y sus compañeros? Pescadores. Un pescador tiene un mundo ya configurado. Aquí su tierra es el lago. ¿Entiende? Suena paradójico. Su tierra es el lago. El mundo del lago, el mundo de la pesca, es un mundo muy reducido, así tenga mucho territorio, pero es muy reducido, con una rutina. Siempre se pesca entre 3 y 6 o 7 de la mañana, siempre. No me pregunten por qué en el resto del día no, pero esa es la hora de los pescados. Luego sacan las redes, lavan las redes, cuentan los pescados, los venden, pagan los impuestos, llevan la comida a la casa y después de las 10 de la mañana desocupados, sentados allá a los barrigones mirando el mar. Por la noche Pedro a hacer pedritos y en la mañana, en la madrugada, a pescar de nuevo. Y esa es la rutina. Cuando el Señor llama a Pedro y a sus compañeros, los saca, no solo del lago y del trabajo y de las redes, los saca de un mundo que ya estaba configurado. Hoy en Internet diríamos acá del default, de una configuración. Los va a reconfigurar. Y entonces los lleva a otros territorios, a otra geografía humana que para ellos era ajena. El mundo de los leprosos, el mundo de los pobres, que para Pedro no era su mundo. Y esto va a significar para él un reaprendizaje de la vida. Vuelvo a Abraham. Esto que le está pidiendo el Señor no es cualquier cosa. Es muy fuerte. Deja tu tierra. Hace algunos años, ya hace años, 20 años, estaba yo en África me habían pedido el INVISA, el, el Instituto de Misionero de Obispos del África. Es como el equivalente del CELAM en América Latina, pero no es tan organizado. La Confederación de los Episcopados del África subsahariana. Y me habían pedido, estaba yo dando ya unos cursos de formación para los misioneros. Y me encontré allá, pues obviamente misioneros colombianos, muy valientes, metidos allá en el África negra, el África del paludismo, en la África de tremendas culebras, en el África, pero también en el África maravillosa. Yo amo África. Y a mí me llamaba la atención, una vez en una de las conferencias, llega una hermanita, una religiosa, muy querida. Nos hicimos buenos amigos. Iba abriendo su cartera a la hora de la merienda, iba sacando una arepa con huevo. Ella era costeña. Y yo le dije, no lo puedo creer. Tú vienes de allá, de la costa atlántica de Colombia al África, con la arepa, todavía haciendo arepa de huevo. Ay, pero es que me hace una falta, Padre Fidel, me hace una falta. Yo no puedo vivir sin mi arepita todas las mañanas. Y le dije, te falta Abraham, te falta Abraham. Tienes que ser Abrancita. Rompe, niña, rompe. Si quieres ser misionera, hay ciertas cosas de las que tienes que desligarte. Por eso lo que el Señor le pide a Abraham en cualquier cosa. Eres. No era propiamente era huevo, le estaba pidiendo más. No era una cuestión de territorio, era más. Pero miren la segunda. Tu patria, tu patria, el modelet, se dice en hebreo, tu patria. Tu patria, para ser más exacto, es el clan. Por eso algunos traducen parentela. Modelet es la descendencia, la parentela. En el mundo oriental, como todavía en África, no se mueven tanto por territorios tan delimitados como por el clan. Donde está el clan, donde está la tribu, mejor. Donde está la tribu, y se hace en clan. Donde está la tribu, ese es mi territorio. Y por eso cuando una tribu se mete con otra, el tema es grave. Es grave. Y tu clan es tu defensa. Es como le pasa a uno cuando sale del país. ¿Qué es lo que afuera te da a ti carta de presentación y seguridad? El pasaporte colombiano. Y si a ti te pasa algo en cualquier otro país,
tú irás al consulado o la embajada, según el caso, y tú serás defendido y el país responderá por ti. Decirle deja tu parentela es lo mismo que romper el pasaporte. Porque si alguien se mete con él, no tiene quien lo defienda. Si se enferma, no tiene quien lo cuide. Es la renuncia a la seguridad social. La parentela es el espacio de protección, de seguridad. 1, tu tierra. 2, tu parentela. Y todavía más fuerte, la casa de tu padre. La casa de tu padre, en hebreo se dice Bet Ab, casa del Ab, de donde viene la expresión aramea Abba, Abba, Ab, papá, Abba, papito. La casa de tu padre. Dejar la casa del padre es también muy fuerte, porque es romper con los vínculos afectivos, con los vínculos que te configuraron. ¿Y esto por qué? Romper con la casa del padre es nacer. Es nacer. Esto es muy fuerte. Voy otra vez al Evangelio. Lucas 9:57. Jesús se presenta como un verdadero Abraham cuando él dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen su madriguera que les da calor, seguridad. El pajarito vuelve al nido, allí tiene su pajarita que lo cuida y tiene su lugar, su calor y tiene su alimento. Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto significa salir del vientre. Por eso la madriguera y el nido son imagen todavía prolongación del vientre. Es salir del vientre. Si tú quieres nacer, tienes que romper. Y eso duele. La ruptura del cordón umbilical le duele tanto al hijo como a la mamá, desde el punto de vista emocional, afectivo, para ser más exacto. Romper, romper. ¿Por qué Jesús era así y le pide lo mismo a los discípulos? Porque quiere gente adulta, no gente pegada a la falda de la mamá. Es decir, tienes que crecer. ¿Eso significa responsabilidad con los papás? No, no, pero tienes que dar el paso. Tienes que nacer. Estas 3 rupturas marcan la vida de Abraham de aquí en adelante y la ponen en crisis. Hace unos días, en una de las enseñanzas que teníamos a propósito de la pandemia, que parece que ya pasó, parece que ya acabó, hablábamos de la crisis. Crisis en griego significa, se dice crineo. Crineo es depurar y por lo tanto romper. Depurar para romper con una situación anterior. Y resulta que esto viene de Abraham. Me refiero no a la palabra, sino de la experiencia. Cuando en la Biblia se habla de crisis, hay una crisis que es muy positiva. Una crisis depura. Te quita un equilibrio anterior, te lleva a romper con un equilibrio, una seguridad anterior y te trasplanta a una nueva. Y esto es lo que ocurre exactamente en el nacimiento. Todos nosotros somos hijos de una crisis. ¿Por qué nacimos? Porque hubo una ruptura. Porque rompimos. Después de los 9 meses en el vientre de la madre, tan cómodo, tan sabroso que estábamos, rompimos y lloramos el día del parto. No solo porque cuando uno respira por primera vez, eso arde en los pulmoncitos del bebé, sino también el trauma. El nacimiento es un trauma. Pero esa ruptura es necesaria. La vida de Abraham está marcada por ruptura. Y no una, varias rupturas. Si quieres vivir en el Señor, si quieres crecer en el Señor, tienes que romper. Es necesario. Es un imperativo de la vida y un imperativo de la fe. Un detalle más.
La tercera ruptura, la casa del padre, dije casa, se dice Bet, de donde viene Betlehem, Belén, casa del pan. Bet-Ab, casa del padre. Abraham, miren el nombre Abraham. Abraham tiene en el mismo nombre la palabra padre. Abba significa padre, y él se llama padre. Ab. Miren lo escrito y verán. Pero el nombre primero de él es Abram. Abram. Ram en hebreo significa grande. Papá grande. Creo que esto lo entiende mejor un costeño. Perdónenme, no es regionalismo, pero tiene un costeño. Gabriel García Márquez retrató muy bien en la cultura costeña la importancia de la mamá, de la abuela, y escribió un cuento que se llama Los funerales de la mamá grande. Porque aun cuando la cultura caribeña es una cultura con tendencia machista, las que mandan son las mamás, las abuelas, las abuelas. A mí me tocó ver eso, verlo de cerca las abuelas. Y esto en la cultura antigua, Israel lo tenía, no en la figura femenina, en la figura masculina, el patriarca. Ese era el que determinaba. Podrían tener 40 bisnietos, pero el que manda es el abuelo, el patriarca. Ese es el que manda, el que determina todo y hasta casa la gente. Abraham, cuando empieza su camino, se llama Abram. Tiene nombre de papá grande. Un papá grande además con una vida negada, porque no tiene descendencia, sin futuro, pero se le presenta como una persona grande en sí. Y aquí está el giro que provoca la vocación de Abraham. Abraham va a tener un nombre nuevo. No se llamará Abram, sino Abraham. Abraham en español. Abram cambia por Abraham, que significa multitud. Es decir, hay un giro del hombre que tenía todo en función de él, este es el grande, al hombre que hace grande un pueblo, multitud, generador de vida. No en función de él, sino en función de otros. Otra clave bíblica. Otra clave bíblica que llegará hasta Jesús y bueno, otra clave. Aquí estamos colocando las primeras puntadas fundamentales de la teología bíblica. Aquí están, el tema de la fe, pero miremos lo que ocurre al interior de esta fe de Abraham, de esta respuesta. Deja de ser Abraham, patriarca en el sentido de aquel que todo el mundo tiene que ver con él, imagen de autoridad también, al hombre que se pone en función de otros, en cuanto generador de vida. Abraham. Una vocación es eso. Y ustedes y yo todos somos vocacionados. Nuestra fe es una fe vocacional, porque es la respuesta a un llamado, a un Dios que nos habló primero, que rompió en nuestra vida y nos sacó de un mundo en el que estábamos para hacernos caminar con Él y llevarnos al mundo de Él, a la tierra que yo te mostraré. Y en este giro, de esta tierra a la otra tierra, se pasa del Abraham al Abraham, de aquel que vive en función de sí, al que vive en función de los demás como generador de vida. Y esto es lo que se resume en la palabra bendición. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Aquí está el baraj hebreo. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Esto es bonito. Yo te bendigo y tú serás bendición. La palabra bendición entraña vida, fecundidad. Y sé tú una bendición para los demás. Tenemos entonces el punto número 1. Los demás ya me toca decirlos más breve, los 4 que siguen. Rasgo número 2. Rasgo número 2. Abraham hace un pacto. Berit. Berit. De Lech Lecha
a la Berit. Resulta que en el versículo 4 del capítulo 12 se dice que Abraham respondió puntualmente. El Señor le dijo, vete, lej leja en hebreo, y en el versículo 4 en hebreo se dice wayelej. La misma palabra, pero primero en imperativo y luego en la forma, en la forma verbal que le pone movimiento, para no complicarle aquí con gramática, morfología. Vete, y él se fue. Y Abraham comenzó su camino. ¿Cómo? Dialogando con Dios. Ya vimos que Dios es la estrella polar del camino de Abraham. Sin esta voz no avanza ni un milímetro. Dios no le ha dado un mapa, Dios solamente le ha dado su voz. Por eso todos los días tiene que ponerse a la escucha. Todos los días tiene que ponerse a la escucha. Y entonces Abraham escucha, camina, para, el Señor vuelve y se le manifiesta, deja un altar para recordar la voz de Dios que le habló allí, escucha, vuelve y camina. Es lo que dice el texto. Si ustedes miran los versículos 4 en adelante del capítulo 12, Abraham dice, iba caminando por acampadas. Sale con toda su familia, con Lot, con su servidumbre, con su ganado, porque era un hombre rico. Y entonces, miren que no es parecido a la vocación cristiana donde deja la barca, no, él no dejó nada. Dejó, bueno, dicho, sí dejó la tierra, dejó la parentela, pero él se vino con todo. Es muy curioso esto, es muy curioso. Vamos a llegar a la etapa número 5 donde esto se entiende. Venía con la mujer, venía con todo lo que tenía. Y va caminando de acampadas. Lo que quiero decir es que venía en diálogo con el Señor. Capítulo 12 me salto la historia de lo que ocurre en Egipto, de la mentira que le echaron al faraón. Bueno, el capítulo 13 la historia con Lot, porque al sobrino le creció la familia y los dos prosperaron y salieron de pelea. Cuando hay plata de por medio, hay peleas en las familias. Antiguamente, hoy ya no, ninguna familia pelea por plata. ¿A qué familia se le va a ocurrir pelear por plata? Pero a la de Abraham sí. A la de Abraham sí. Entonces pelearon Lot y Abraham. Y entonces lo resolvieron. Del río Jordán al oriente, Lot, del río Jordán para acá, Abraham. La Transjordania y la Cisjordania. Viene el capítulo 14 con la historia de Melquisedec, el sacerdote que ofrecía pan y vino, y llegó el capítulo 15. Capítulo 15 es la historia del pacto. Segunda etapa del pacto. El Señor ahora le especifica la bendición que le da. En medio de una noche, el Señor se le aparece a Abraham y le dice, mira, sal. Mira la noche, claro, estamos en el campo y además en Oriente, donde hay pocas nubes y además hoy sería imposible con tanta luz de neón, pero eh, mira las nubes y mira las nubes, mira el cielo y ve todo el cielo estrellado y mira, así va a ser tu descendencia. Tus entrañas y las de Sara están secas, no tiene, pero yo te voy a multiplicar, te voy a hacer reverdecer, como las estrellas del cielo. Y entonces sellan este acuerdo, este pacto, con un sacrificio. Parten el animal, pasa en medio y Dios se compromete. Paso número 2, la alianza. Dios, la experiencia de la fe, no es simplemente la respuesta a una llamada. La llamada es el punto de partida. Aquello parece un nuevo elemento de la fe. El punto de llegada es una relación con Dios, no de cualquier tipo, una relación de alianza. La relación de alianza no es simplemente un contrato. Aquí tiene todavía la forma del contrato. Si miramos la historia del Berit en la Biblia, veremos que hay diversas modalidades y esta es una forma todavía muy primitiva. La alianza propiamente dicha no se verá hasta el Sinaí, después de la salida de Egipto. Pero aquí tenemos una primera forma, muy calcada en los rituales de contrato
los contratos antiguos, que eran contratos de sangre, y donde se sacrificaba un animal para decir, vea, donde usted me falle el contrato, por ejemplo, para comprar una tierra, sacrificaba un animal, hacían el contrato sacrificando un animal, para decir, donde usted no me dé la tierra completa, no me pague, vea lo que le espera. Y Dios se comprometió en un pacto con sangre para asegurar el cumplimiento de su palabra, de su promesa, que era una promesa de bendición. Y entre los dos comienza un berit, una relación de alianza. Elemento número 3. Elemento número 3. Dios cumple su promesa. Abraham va a ser testigo del cumplimiento de la promesa. Y para esto nos ayudan los capítulos 16, 17 y 18. Estoy siguiendo el orden del texto. Esto merecería un curso entero, Abraham, ¿eh? 16, 17 y 18. En el capítulo 16 se plantea el problema, que no se puede cumplir la promesa porque hay un impedimento. Y el impedimento, según el texto, está en Sara. Esto es fácil de entender. Permítame, ya que estamos estudiando Biblia, permítame hago una pequeña lección de antropología cultural. Solo una nota de pie de página. Hoy nosotros entendemos, sabemos muy bien, que la esterilidad puede ser del hombre o de la mujer, o de los dos. En el mundo antiguo, el hombre nunca era estéril. La estéril era, no que no lo fuera, perdón, estoy diciendo una barbaridad. No era considerada estéril. La que se consideraba estéril siempre era la mujer. Ustedes no van a encontrar en la Biblia historias de hombres estériles. Las estériles son las señoras. Obviamente esto desde el punto de vista clínico, biológico, científico, esto no tiene soporte. Pero desde el punto de vista cultural, sí. Desde el punto de vista cultural, sí. Esto es antropología cultural. ¿Por qué? Porque este es un pueblo campesino. Y el pueblo campesino saca las lecciones de la vida del cultivo de la tierra. La semilla, el semen, semilla, es el que tiene la vida. Ahí está la vida completa. La tierra es como una incubadora que recibe la semilla, la calienta y le permite que reviente y abra. Pero ella recibe la semilla. Ella no tiene parte de semilla. La tierra no es semilla. Y entonces la semilla se considera siempre potente, buena. Hay semillas malas también, pero aquí estamos partiendo de que ya está seleccionada. La tierra es la que puede ser buena o mala. Hay tierras que pueden ayudar a crecer la semilla, hay tierras donde no pueden hacer. De ahí viene la idea de que el semen del varón siempre funciona. En cambio, el vientre de la mujer es como la tierra, que puede ser buena o no, puede ser fértil o no. Y entonces la imagen que ellos tenían era, el hombre deposita la semilla. Es más, pueden imaginarse el muñequito entero. Ya el hombre entero está en el semen. Esto es una cultura antigua, ¿eh? Cultura antigua. Ya el hombre entero, ya el personaje, ya está, el ser humano ya está en el semen. Ellos no sabían de óvulos, porque todavía no existía la biología ni para estudiar al hombre por dentro. Solo conocían el semen. Entonces, no sabían la historia del óvulo. Y entonces el hombre entero ya venía, lo depositaba y crecía. Entonces, por esa razón, la culpable siempre era la mujer. Esto explica el capítulo 38 del libro del Génesis, también la historia de Onán, la historia de la masturbación. ¿Por qué se castigó la masturbación? Porque se entendía que en la masturbación se estaba matando al niño. Esa era la idea. Si se botaba, se desperdiciaba, se mataba al niño. Por eso fue prohibida la masturbación. En una idea, pues digamos que corresponde a unos cánones culturales.
Pero vuelvo al tema porque no estamos hablando aquí hoy de moral sexual ni de la historia de la antropología bíblica. Ese curso lo dimos el año pasado. Dedicamos un curso entero a explicar esto de antropología bíblica. ¿Qué ocurre con Abraham y Sara? Sara se siente culpable. El problema no es Abraham, el problema es Sara, en la lógica que acabo de describir. Y entonces Sara le dice a Abraham, oiga, mi hijo, capítulo 16, eh, por mi culpa no se ha cumplido la promesa, entonces yo le doy permiso para que usted se acueste con mi esclava, que se llamaba Agar. Ustedes saben muy bien que, bueno, esto es algo que yo le digo a mis hermanas, siempre que puedo se los digo, por más que quieran a sus maridos, hay ciertas cosas que no se deben decir. Por más que lo quiera. Y Sara le dice, mira, es que yo te quiero mucho y por mi culpa, entonces te doy permiso. Pero ella no previó lo que iba a pasar. También en la cultura antigua hay un principio que dice que esclava que tiene hijo del patrón también se vuelve señora. Y ella se olvidó ese detalle. Cuidado también con eso. Le dio permiso al marido para que hiciera aquello con la mejor intención, pero tú no sabes en qué pueden parar las cosas. Y la cosa terminó mal, porque cuando nació el niño, que se llamó Ismael, Sara le fue a dar una orden a Agar, a la esclava, y Agar le dijo, usted a mí ya no me manda. Disculpe, patrona, disculpe, jefa, pero ahora yo soy señora. Y claro, Sara, ¿cómo así? No, señor, usted es mi esclava. Y se agarraron de las mechas las dos. Se dieron, que no les cuento para qué. Como dicen en Santander, le dio donde la mamita le puso el tetero. Se dieron estas dos. Qué escena tan fea la del Evangelio. Sara, cuyo nombre significa princesa, aquí se descompuso. Perdió toda su belleza y su glamour se le acabó el día en que peleó con la esclava por culpa del niño. Bueno, del niño no, de una orden. Y del marido también. Capítulo 17, Dios le renueva la promesa a Abraham. Capítulo 18 se la cumple. Y se la cumple en la historia, capítulo 18. Mírenlo por favor, recomiendo mucho este texto, capítulo 18 del Génesis. Vienen tres mensajeros, tres ángeles, entre comillas. No dice propiamente ángeles como seres divinos. No es claro. Mensajeros. Mensajeros que vienen en forma de peregrinos, llegan a la tienda, estamos en una carpa, estamos en Mamre, al sur de Jerusalén, muy al sur, todavía en tierra de Judá, en Mamre, está allí Abraham y de repente llegan los mensajeros, los peregrinos, él los acoge, esto es muy oriental, nunca dejar pasar un peregrino sin darle un vaso de agua o comida o ofrecerle hospedaje, esto es muy oriental, la hospitalidad. Abraham ejercita la hospitalidad. Esto es muy propio de él. Y resulta que estos mensajeros agradecidos, al momento de irse, le dicen, vamos a volver dentro de 9 meses y cuando volvamos habrás tenido un hijo. Sara, que no estaba en la sala porque las mujeres no podían estar, escuchó desde la cocina lo que dijeron y soltó la carcajada. Dijo, ¿Yo voy a tener un hijo si yo ya estoy vieja? Acuérdense que Abraham tiene 80 años y Sara va por ahí. No solamente era estéril, sino que además ya se les apagó el reloj biológico, para hacerme entender. O sea, doble problema. Lo mismo que pasa con Zacarías e Isabel. Exactamente lo mismo. Miren lo que dice el texto. Quiero leerlo en versículos 11 y 12 del capítulo 18. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. ¿Cómo es que se llama eso? La menopausia. Uno no le toca de eso, ¿no? Uno no aprende esos vocabularios. Y pensó, y Sara rió para sus adentros. Sara rió, le dio risa. Jiji. Y ahora que estoy pasada, sentiré el placer, y además con mi marido tan viejito, no, mijito. Eso ya no funciona, mijo. Esto es lo que está diciendo. Y con mi marido ya viejo.
No, eso no hay por dónde. De ahí viene la palabra del Señor en el versículo 13. ¿Por qué se ha reído Sara, pensando que ahora vieja ya no puede parir? ¿Hay algo difícil para Yahvé? Pues volveré y se cumplirá la palabra. Claro, y cuando le jalaron las orejas a Sara, dice, yo no me he reído. No, yo no me he reído. Me estaba sacando una pajita aquí del ojo. Lea la Biblia y verá. Lea la Biblia, lea versículo 15, lea. Por eso el hijo se llama Isaac. Yitzhak. Isaac significa Dios me hizo reír. En el doble registro. Me hizo reír porque, es decir, de burla, negativo. Se rió de que Dios, aquí no hay cómo. Dios me promete cosas que no. Pero también en el segundo sentido, Dios me dio la alegría de ser madre. Y ese es el nombre Isaac. Una gran alegría. Bien, y entonces viene la historia del bebé. Esto va a aparecer más adelante. El nacimiento se le aplaza todavía un poquito más y mientras viene el embarazo y toda la cosa, viene la etapa número 4. Etapa número 4. El Abraham intercesor, capítulo 19. Final del capítulo 18 y capítulo 19. Abraham el orante. Otro rasgo muy definido en la personalidad de Abraham el creyente. De esta piedra que se está tallando y que somos nosotros también. Abraham el orante. Y más exactamente el intercesor. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Dios decide, ahí tiene que ver también, inclusive Lot está atravesado en esa historia. Dios decide destruir una ciudad por mala hospitalidad, no propiamente por relajo moral, como lo han pintado, pero bueno, eso lo explicamos otro día. ¿Dónde está la moralidad del texto? Dios decide destruir la ciudad, pero Dios, ya estamos en la verit, en la alianza, Dios le hace una confidencia a su amigo Abraham. Mira lo que voy a hacer, los amigos se cuentan. Mira lo que voy a hacer. Y Abraham, ¿cómo? Y entonces comienza el famoso diálogo del regateo. Oiga, Señor, y si hubiera 80 justos, Señor, si hubiera 50 justos, Señor, si hubieras, y se la fue bajando, y Señor, bueno, por amor a ti, y le fue cediendo, hasta que al final quedó como uno. Las lecturas patrísticas, alegóricas, ya en la era cristiana de este texto, han querido ver en ese uno que negoció Abraham para detener la destrucción que al final ocurrió, para detener ese uno en el único que es Jesucristo. Pero bueno, esto es lectura alegórica, es decir, proyectada, etcétera. No es exactamente el sentido original del texto. Por eso decimos alegórico, interpretativa, asociando otras ideas que no estaban en este momento y que vendrán después. No quiero insistir más porque quiero llegar a la quinta y última etapa. Abraham, el hombre probado. Abraham, el hombre probado. Quinta y última etapa. Quinto y último rasgo. El quinto y último rasgo lo encontramos en el capítulo 22 del libro del Génesis. Es la historia del llamado, comillas, sacrificio de Abraham. Digo comillas porque cuando uno dice sacrificio de Abraham, uno se imagina es el sacrificio del hijo Isaac. Y el título está bien puesto. Sacrificio de Abraham. Ya lo voy a explicar. Cuando llegamos casi al final de la historia de Abraham, Abraham ya tiene 2 hijos. El Señor le ha cumplido la promesa. Abraham tiene una relación muy bonita con Dios. Muy bonita. Súper. Y es aquí donde vamos a entender lo que la palabra de la llamada obró realmente en Abraham. Me explico.
Volvamos al capítulo 12 un instante. En el capítulo 12, versículos 1 al 3, 1 al 4 es la respuesta, 1 al 3 la llamada. El Señor le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Y Abraham se convirtió, el Abram se convirtió en Abraham. Pues resulta que cuando uno mira esa historia del Abraham que salió, uno dice realmente de qué salió. Ya sabemos que no era simplemente un territorio, eso ya quedó claro. Dejar el papá, pues ya el papá se había muerto. Entonces, si el papá Terah, se llamaba Terah, ya había muerto, pues ¿cómo que deja la casa de tu padre? ¿Qué quiere decir? Y venirse con toda la familia, pues no era propiamente dejar la parentela, porque la parentela estaba ahí. Sara se vino con él, Lot se vino con él, los ganados vinieron con él. Entonces, ¿a qué estaba renunciando? ¿A qué realmente estaba renunciando ahora? Pero hay un detalle más, y es el que explica la pregunta que acabo de hacer. Abraham fue retratado desde el principio en una esterilidad. Esterilidad, ya le expliqué, se le aplica a la mujer, no propiamente al varón, pero aquí tenemos, ciertamente, él sufre la esterilidad de la pareja. O sea, le afecta de todas maneras. Y es aquí donde viene la gran lección de Abraham. La última y definitiva gran lección de Abraham. El Señor los saca de la esterilidad, regalándole la gran fecundidad, una gran fecundidad, pero ¿de qué manera? Y es aquí donde viene la claridad. Esterilidad para la Biblia no solamente es la imposibilidad de tener bebé, hijos biológicos. Son muchas otras imposibilidades, bloqueos, carencias que no nos dejan salir, que no nos dejan caminar, que no nos dejan crecer, que nos pasman en la vida. Y es aquí donde entendemos la grandeza de la historia de Abraham. El Señor ya le había dado no un hijo, sino dos, y aún así Abraham no había salido de la esterilidad. ¿Cuándo Abraham se vuelve realmente fecundo? Cuando pasa por la prueba. En términos cristianos, mutatis mutandis, yendo, anticipándome a la plenitud de los tiempos, ya llegaremos al camino de Jesús, que le explicaré yo mismo. El paso de la cruz. Eso en Jesús será el paso de la cruz. El paso de la prueba, pasar la noche, saber superar la crisis, la gran ruptura. Crisis es ruptura, romper con para nacer. Abraham va a poder nacer y hacer nacer y ser fecundo desde su vientre solo cuando supere la prueba. Y esto nos advierte contra imágenes de la fe equivocadas. Pensamos que la fe es simplemente estar ahí, rezar con Dios, cumplir unos compromisos. La fe es un drama, es una relación intensa con Dios que te revienta por dentro y te hace nacer y te arranca lo mejor de ti. Eso es la fe. No es la doctrina, o simplemente la doctrina, para ser más exactos. Ni es tampoco el sentimiento de yo creo en el Señor, yo creo en ti. No, ese es este drama que pasa por la noche, que se deja probar, que se deja probar. Veamos lo que ocurre. Capítulo 22. Dice, transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Miren, como el primer día. Cuando llegamos al final, nos devolvemos al principio. Después le añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Esta frase del versículo 2 merece atención porque le dice, toma a tu hijo, a tu único. Y un lector sabe muy bien que no hay un único, hay dos, Ismael e Isaac. ¿Y por qué dice único? Y además dice, al que tú amas.
¿Es que no amaba al otro? Y entonces aclara, a Isaac, todavía peor. ¿Será que Dios le tiene que decir a un papá cómo se llama el hijo? Si el papá fue el que, el que le puso el nombre. Bueno, en el nombre también Dios lo pone, pero un papá le tiene que recordar a su papá, un Dios le tiene que recordar a su papá, a un papá cómo se llama su hijo. Es muy curiosa esa frase, pero entendemos el sentido. Tu único, el que tú amas, y más exactamente Isaac, es el hijo que él siempre anheló con Sara. Un hijo venido de una imposibilidad, además un hijo venido en la ancianidad. Yo no sé si entre los que están haciendo este diplomado hay alguno que conozca de experiencias de parejas que no han podido tener bebé. Y de repente llega el bebé. Después de mucho tratamiento y peregrinaciones y oraciones, bueno, Dios le regaló el hijo. Y llega uno, además uno. Uy, ese niño lo sobreprotegen, lo cuidan, porque, mejor dicho, y no se puede perder porque no hay cómo hacer otro. Este es el caso de Isaac. O sea, Abraham se volcó. Además, recordemos que Ismael ya no está por ahí, porque Ismael lo echaron por culpa de Sara, después de otra pelea, la segunda agarrada de moños. Entre las mamás pelearon los niños, pero terminaron peleando las mamás, y Sara logró que Abraham echara, porque era tremenda esta Sara, logró que echaran de la casa a, a Agar con el niño, que es una cosa brutal. Pero Dios metió la mano y le salvó la vida. Se apegan del niño. Hay un apego. Hay una pertenencia. Y el niño lo protege y no lo deja salir. Y cuidado, te coge el agua lluvia y lo llama a toda hora. ¿Y dónde estará el niño? Eso es lo que ocurre. Y el Señor ahora le pide que le entregue este niño. Por eso le coloca las tres connotaciones. Tu hijo, tu único, al que tú amas. Para indicar un apego. Aquel que tú retienes. Y esto es lo que le va a pedir dejar. Suelta. Suelta. Suelta al hijo. Y el Señor dice, ofrécelo ya en holocausto. Abraham entiende que obviamente que se trata de ofrecer al niño. Pero miren lo que ocurre en el camino. Dice el versículo 3, Abraham se levantó de madrugada, estoy leyendo 22, 3, capítulo 22, 3 del Génesis. Se levantó de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo a 2 mozos, tenía empleados, servidumbre, y a su hijo Isaac. Partió la leña, pero bueno, preparó todo el sacrificio. ¿Qué se necesita? Leña, 3 cosas. Leña, fuego, porque no había fósforos. Había que coger 2 piedras, hacer chispas y luego cuidar el fuego, porque así era antiguamente. Si hoy sufrimos cuando no tenemos gas, imagínense antiguamente donde no existía nada, ni fósforos. Entonces, había que cuidar el fuego. 1, la leña; 2, el fuego; y 3, el cordero, que va a sacrificar. La ofrenda. Bueno, resulta que la ofrenda, se ha dicho, ofréceme a tu hijo. Él tiene en mente lo que Dios le dijo. Isaac. Y parte, leña, fuego y el chino. Cuando ya llegan cerca de Moria, en la región de Moria, él le dice a los empleados, quédense aquí que yo sigo con el niño. Y entonces hace el último trecho del camino. El niño le pregunta en el camino, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está? Además que la leña se la cargó al chino. Papá, ¿dónde está dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿El corderito? Y le dice en el versículo 8 a Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y uno sufre porque uno sabe que el corderito es chino. Y quien viene siguiendo la película aquí está sufriendo y comiendo papita frita. Y Dios mío, ¿qué va a terminar? Y llega el momento del sacrificio. Abraham acuesta al hijo en el altar creado para la ocasión. Le coloca la leña, préndela, ya está ardiendo la leña. Y en el momento en que lo va a sacrificar para sacarle la sangre, ofrecerle libación, y luego, terrible esto, el ángel del Señor lo detiene. Versículo 11. Entonces el ángel de Yahvé desde el cielo le dijo, Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy otra vez.
continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu único hijo. Está ahí perfecto. Dios recibió la ofrenda. Pero resulta que Dios sí quiere una ofrenda. Versículo 13. Y aparece Dios, recuerden que Abraham, versículo 8, le había dicho, Dios proveerá el cordero. Y Dios lo provee. Alzó Abraham la vista, versículo 13, y vio a un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Dios proveyó. Si miran el texto, no un cordero, sino un carnero. Me explico. Para quien no está tan familiarizado con el mundo de las ovejas o el mundo ovino, tanto antiguamente como hoy es la misma cosa. Carnero es el papá, oveja es la mamá, cordero es el bebé, es el hijo. Siempre ha sido así. Resulta que el que se sacrifica, lo que Dios entrega para sacrificar es el carnero, no el cordero. El carnero además se conoce porque tiene cachos enredados y bien angulosos. Y además estaba enredado allí en un zarzal, pues listo, vea. Mejor dicho, ya, de papayita se lo puso. No fue un cordero, fue el carnero. El carnero es imagen del Padre. Lo que se ofreció en sacrificio fue el Padre, no el Hijo. ¿Entienden ahora el final qué era lo que Dios pedía? Lo que Dios le pedía al final no era la tierra, era que Él dejara al Hijo ser, al Hijo muriendo Él, al apego. Morir a este apego, dejar ir, saber soltar, saber soltar. Y gracias a este saber soltar, nació el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es hijo de una libertad antes de la liberación de Egipto. Ya es hijo de una libertad, la libertad de Abraham, el que soltó, el que dejó salir al hijo para que fuera. Conclusión, capítulo 25. Abraham muere. Primero muere Sara. Abraham decide comprar un pedazo de tierra para enterrar a su mujer, a Sara. Esta tierra todavía existe y es motivo de mucha pelea. Ese pedacito de tierra se llama Hebrón, en una gruta que se llamaba Macpela, la gruta de Macpela. La próxima vez que vayan a Israel, los que van generalmente en peregrinación no los llevan. Los que van en estudio, puede ser que sí, porque es un lugar peligroso. Entonces casi nunca las agencias de viajes se arriesgan. Pero yo creo que vale la pena ir alguna vez a Hebrón y ver la gruta de Macpela, por un huequito se ve allá abajo, donde está enterrada Sara, y van a ver van a ver las tumbas de Abraham, de Sara y de todos los patriarcas. Macpela. Pues resulta que Abraham compra el terreno, entierra a Sara, y luego cuando él muere va a ser enterrado ahí. Pero llamo la atención sobre un detalle. Llamo la atención de un detalle. En el momento en que muere Abraham, estoy leyendo Génesis 25, del 1 al 11, en el momento en que muere Abraham, vuelve a aparecer Ismael. Versículo 9. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela. ¿No se supone que lo habían echado y que se había ido? Ismael, pues el día de la muerte del papá, reaparece al funeral. Los dos hermanos se reconciliaron junto a la tumba del papá. Y esta es la historia de Abraham. Bueno, camino de Abraham, hemos hecho ya el camino en 5 pasos. 5 pasos. 1, la vocación. Llamado, respuesta.
Al comienzo se desencadena una historia de fe. La fe es una respuesta a un llamado del Señor. 2. Berit, alianza. Somos llamados no a tierras, no a cosas. Nuestra tierra es el Señor. Es el Señor. Y por eso es tan importante estos caminos de la palabra, porque tú llegarás a esta tierra por la escucha de la palabra. Perdóname. Esto no es secundario, esto es importante. 3. Promesa. Promesa. Dios promete. Dios promete y cumple su promesa. Y entonces la bendición viene, de forma dramática, pero viene. 4. Intercesión. Abraham es el intercesor que salva la vida con su oración. 5. Prueba. Este mismo camino aparecerá calcado en la misma Biblia de muchas formas, con otros personajes. Y les digo que Jesús también. Y ni se diga con el último punto. Les dejo entonces estos 5 pasos. Espero que hayan sido de utilidad para cada uno de ustedes en la mañana de hoy. Que el repaso por el camino de Abraham, este punto de partida, el punto de partida tenemos en vista un pueblo, nos puede ayudar a nosotros ahora a releer la historia, la experiencia de nuestras comunidades y a renovarlas desde esta fe bíblica.